siendo igual a Dios se despojó. Considera aquel que semejante al hombre descendió. Hola, ¿qué tal? Vamos a compartir las escrituras y darle continuidad a la lectura en 1 Juan, capítulo 2, del verso 1 al 6. Vamos a tener esta lectura, así que les invito a que busquen su Biblia y compartamos juntos la palabra de Dios. Dice así 1 Juan, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Acá estamos frente a lo que el apóstol Juan sigue escribiendo, pero aquí hace un alto, un parate en lo que él está escribiendo, porque va a poner delante de las personas que iban a leer sus escritos la posibilidad a resolver el problema del pecado. Pero quería antes ver cómo él inicia en lo que nosotros tenemos hoy como capítulo 2, versículo 1. Él escribió, hijitos míos. Él hace aquí una descripción de, o podemos ver aquí la personalidad de él en el tiempo en que él escribió esto y cómo él se refiere a aquellos a los que les escribe. Él era una persona ya anciana en edad y también anciana en cuanto a su capacidad y madurez espiritual. Alguien que había vivido y experimentado en su vida espiritual, en su relación con Dios, en su relación con el Señor Jesucristo, y frente a las pruebas y dificultades que tuvo que atravesar, llegando a esta hora con una madurez espiritual tal que él puede ahora dirigirse a aquellos creyentes de los cuales él había conocido y les había predicado, y ahora les estaba escribiendo esta carta para el fortalecimiento y para el avance también espiritual de aquellos, a los cuales él les escribe hijitos míos. Él hace aquí una descripción de alguien que se considera un padre espiritual, aquel que busca el bien de los hijos, en este caso de los hijos espirituales, y los considera a los creyentes a los que estaba dirigida esta carta como hijitos míos. Él se apropia de aquellos y los llama hijitos, en una forma cariñosa, amorosa, que él pudo experimentar ahora, de manifestar en su vida el amor que Dios había derramado en su corazón y ahora él podía derramarlo a los demás. Cuando el Señor Jesucristo llama y define a los 12 que iban a acompañarlos, nos dice el relato de San Marcos que cuando hace esto en el capítulo 3 de San Marcos,
encontramos que él empieza a llamar a sus discípulos que lo iban a acompañar y que iban a estar con él, y al hacer mención de Juan y de su hermano Jacobo, dice San Marcos a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. El Señor les puso este mote, este nombre, este apellido, dice acá en San Marcos, de Boanerges, hijo del trueno. Pareciera que a través de esto nosotros podemos observar cómo era el carácter de Juan y de Jacobo, su hermano, en el momento en que el Señor les llama, hijos del trueno, es decir, mostrando un temperamento donde se veía la forma de ser de Juan y de Jacobo como un trueno, y el Señor le llama así. Pero transcurre el tiempo y su relación con el Señor Jesucristo y su relación con Dios le lleva a poder ser llamado como el discípulo amado, como aquel que hablaba y manifestaba el amor de Dios en su vida. Y aquí lo hace una vez más, hijitos míos. Él muestra esta forma cariñosa, amorosa de dirigirse a sus hermanos menores en edad y a sus hermanos que estaban en crecimiento, como él en algún momento lo estuvo y ahora los considera así, hijitos míos. Él les escribe esta carta a ellos y los trata de esta manera. Es el trato de alguien experimentado, anciano, espiritual, de crecimiento espiritual, que se dirige a aquellos que estaban en formación. No es que Juan ya había alcanzado la perfección en cuanto al crecimiento espiritual, sino que seguía creciendo, pero su madurez alcanzada hacía que él ahora vuelque todos estos conocimientos y experiencia a aquellos que estaban en crecimiento y en formación espiritual. Él no se reserva nada de lo que él había aprendido, y como también el apóstol Pablo también escribe, dice que el apóstol Pablo no había rehuido de haber enseñado todo lo que él tenía que enseñar. Acá el apóstol Juan también hace lo mismo y escribe lo que él tiene que escribir de parte de Dios y lo que él había aprendido, y lo transmite a aquellos que estaban en formación, en crecimiento y en madurez espiritual. Y nosotros estamos en este proceso de crecimiento y recibimos estas palabras también del apóstol Juan, pero también somos aquellos que, habiendo alcanzado y estar quizás un paso adelantado de otros, tener que mirar hacia atrás y ver a aquellos que están en crecimiento en esta carrera y a la que nosotros también debemos prestarle atención y mirar y velar por la vida de ellos. Estamos en esta carrera espiritual donde nos vamos posicionando y no en la posición de ser unos mejores que otros, sino que estar unos un poco más crecidos espiritualmente que otros. Pero aquellos que están más crecidos son aquellos que, como el apóstol Juan, miraba por aquellos que estaban en crecimiento, o miran por nosotros los que estamos en crecimiento, y nos brindan el alimento y nos indican a Dios y nos indican al Señor Jesucristo para poder seguirle. Esto es lo que hace el apóstol Juan. Y cuando hace esto dice: estas cosas os escribo para que no pequéis. El apóstol Juan muestra aquí el propósito por el cual él estaba escribiendo en lo que hoy tenemos como capítulo 1, versículos 5 al 10, que hemos considerado
oportunamente en otro mensaje anterior. Acá dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. El apóstol Juan muestra la importancia que tiene la palabra de Dios. El apóstol muestra lo relevante que es la palabra de Dios, porque con ella obtenemos la provisión de Dios para evitar pecar. Es la palabra de Dios la que está a nuestra disposición para hacer uso de ella para poder evitar el pecado. Decía el salmista, escritor del Salmo 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Es la palabra de Dios, la provisión de Dios para nosotros, para poder hacer uso de ella, para no pecar contra Dios. Es lo que acá el apóstol Juan les escribía, diciendo, esto que yo les acabo de decir es para que no pequéis. Y debemos nosotros echar mano a las Escrituras, echar mano a la palabra de Dios para tomar de ella y, como el salmista decía, guardarla en el corazón, apropiarnos de ella, leerla, meditarla y apropiarnos de ella en nuestro corazón para atesorarla, para ponerla en práctica, y esta es la manera de evitar el pecado, para no pecar. El apóstol también es consciente, y por experiencia y por ver a otros, que podemos también caer en pecado, porque dice, y si alguno hubiere pecado, aquí da a entender que existe la posibilidad a pecar, que no somos infalibles, que no estamos exentos de caer en pecado. Es por eso que acá dice, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Las Escrituras nos ayudan a prevenir el pecado, pero es posible y no estamos exentos de caer en pecado. Ahora, no era esto una práctica de los primeros cristianos o de los cristianos más jovencitos en cuanto a la fe, sino que el apóstol Juan también se incluye, porque dice, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. El abogado, que es Jesucristo, no es solo para los creyentes nuevitos que están empezando su carrera como cristianos, sino que es para todo cristiano, porque todos estamos en esta carrera y todos necesitamos de Jesucristo como abogado. ¿Qué sucede si hemos pecado? Lo que habíamos considerado también en el capítulo 1, versos 7 y 9. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si alguno hubiere pecado, sepamos ciertísimamente que tenemos un abogado que se va a poner a nuestro lado y que nos va a animar, nos va a acompañar y nos va a mostrar el camino a seguir, y Él se va a presentar como abogado para interceder por nosotros y por nuestra causa ante Dios, ante el Padre, el juez justo. Pero también tenemos al abogado que es justo, porque aquí dice que Jesucristo, el justo,
es nuestro abogado. Y es nuestro abogado que tenemos para con el Padre. Es Jesucristo el que aboga, el que intercede, el que se pone ante Dios por nosotros cada vez que por distracción o por no seguir la palabra de Dios, caemos pecando. Y tenemos que recurrir a Él, confesar el pecado, reconocer el pecado que hicimos, que dijimos, que pensamos, que sentimos, aun aquello que, sabiendo que estaba bien hacerlo o decirlo, nos callamos o no lo hicimos. Pecado por omisión o pecado por comisión, por hacerlo, por practicarlo o por hacerlo, no por una práctica habitual, sino por haberlo hecho. Tenemos a este abogado que es Jesucristo el justo. Recurramos a Él. Recurramos a la palabra para evitar el pecado. Pero si hemos pecado, tenemos a Jesucristo como abogado. Para recurrir a Él, para que Él interceda por nosotros, para que Él sea quien haga efectiva su sangre en nosotros para limpiarnos de ese pecado que cometimos. Ahora el apóstol avanza en la descripción que hace de Jesucristo. No solamente es nuestro abogado, sino que lo va a presentar como, dice en el verso 2, que Jesucristo es la propiciación por nuestros pecados. Es una palabra difícil que no utilizamos habitualmente, propiciación o el ser propicios. Dice que Jesucristo es la propiciación. Y esto tiene relación a algo que hacían los israelitas en la antigüedad a la hora del sacrificio del cordero para expiación de los pecados. Estaba el sumo sacerdote que ingresaba al santuario, al lugar santísimo con la sangre del cordero, y esa sangre era rociada, esparcida en un mueble que tenía la tapa y la cubierta, una cubierta de oro, donde también habían querubines mirando hacia esa cubierta, y el sumo sacerdote esparcía la sangre, rociaba esa sangre sobre ese propiciatorio, así se llamaba esa cubierta de ese cajón de el arca de la propiciación, y esparcía esa sangre, y eso era señal de que Dios aceptaba esa sangre del cordero inocente por los culpables israelitas y el pecado que ellos habían hecho, tanto del sumo sacerdote como del resto del pueblo. Y el sumo sacerdote, luego de hacer eso, salía hacia donde estaba el pueblo como señal de que Dios había aceptado y había pasado por alto el pecado de los israelitas, todos, inclusive del sumo sacerdote, perdonando los pecados y volviendo el sumo sacerdote al año siguiente a realizar esta misma práctica. Ahora aquí se nos dice, y nos dice Juan, que Jesucristo es la propiciación. Y esto significa que la ira de Dios, que Él tiene que satisfacer en contra del pecador, la satisface en Jesucristo. Jesucristo es el Cordero de Dios Santo que entregó su vida por la humanidad, y Dios aceptó esa sangre, y la ira de Dios fue y cayó sobre Jesucristo para que la humanidad pueda tener la posibilidad de ser salvo, de tener el perdón de los pecados
y ser hijos de Dios y no tener esta condenación sobre la humanidad. Cierto es que esta propiciación y este perdón de los pecados y esta expiación de los pecados es obtenida por la fe en Jesucristo, por la fe que al creer que Jesucristo muere en la cruz, lo hizo por uno, por cada uno de las personas, y como acá dice, y no solamente por los nuestros, decía Juan, es decir, por los de Juan, por los pecados de Juan y por los pecados de los que estaban leyendo lo que Juan había escrito, sino también por los de todo el mundo. Jesucristo es la propiciación por los pecados de toda la humanidad. Está a disposición la propiciación, obtener el perdón de los pecados y que la ira de Dios no recaiga sobre la humanidad, siempre y cuando cada uno de los seres humanos hayamos ido a Jesucristo en busca del perdón y la limpieza de nuestros pecados. Es por eso que es importantísimo que nos examinemos, que cada uno de nosotros veamos cómo estamos en relación a Jesucristo, si Él es nuestra propiciación, si ya nos hemos nosotros apropiado de Él como el Señor y Salvador, si hemos acudido a Él para que Él nos perdone y nos limpie y sea el Señor de nuestra vida, si hemos recurrido a esa sangre que Él derramó, de la cual Él presentó delante de Dios, para que la ira de Dios que debía recaer sobre nosotros, y habiendo recaído en Jesucristo, obtener así la salvación. Esto es lo que cada uno de nosotros debemos estar pensando y examinándonos si ya somos hijos de Dios, si Jesucristo es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Él entregó su vida por toda la humanidad, no solamente por los pecados de algunos, sino también por los de todo el mundo. Él entregó su vida por la tuya y Él cargó con la ira de Dios en tu lugar y en mi lugar. Ahora, habiendo el apóstol Juan mostrado a Jesucristo como abogado, como propiciación, comienza a desarrollar aquí algo práctico que tiene que ver con nuestra relación ahora con Dios y con su palabra. Porque Él dice que, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Hay una relación de conocimiento de Él con respecto también a sus mandamientos y a la obediencia de su palabra, si la guardamos. El conocimiento que adquirimos de Dios y de Jesucristo tiene relación con el guardar su palabra, sus mandamientos. Debemos guardar sus mandamientos, debemos obedecer y prestar atención a ellos. Nos evitarán el pecado como habíamos antes. Y de esta manera estaremos conociendo cómo es Jesucristo, guardando sus mandamientos, obedeciéndolos, atesorándolos en nuestro corazón. Porque puede ser que caigamos en lo que el versículo 4 dice. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él.
hay una incongruencia entre decir que le conocemos y no ser obedientes a su palabra, a sus mandamientos. El apóstol Juan lo señala como que el tal, el que dice pero no guarda los mandamientos, el que dice que lo conoce pero no guarda sus mandamientos, ese es un mentiroso y la verdad no está en él. Entonces acá Juan va a poner de manifiesto aquello que recién estábamos diciendo, el estar examinándonos para ver cuál es nuestra condición. Puede ser que nosotros estemos diciendo yo le conozco, pero en la práctica diaria estemos demostrando que la palabra de Dios no mora en nosotros, no la ponemos en evidencia en nuestra vida, no estamos guardando sus mandamientos, por lo tanto, tenga que recibir este título que Juan dice, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. ¿Está la verdad en tu vida? ¿Realmente lo conoces? ¿Estás guardando sus mandamientos? Dice el verso 5, pero el que guarda su palabra, y pone aquí el contraste, de aquel que solamente habla y dice que le conoce a Jesucristo, pero no guarda los mandamientos, dice, pero el que guarda, el que sí los guarda, los pone en práctica, guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Es decir, el amor de Dios fue derramado en su corazón, se está poniendo en evidencia. Por esto sabemos que estamos en Él. Hay acá una demostración práctica de quién es aquel que realmente es un hijo de Dios, que alcanzó el perdón de los pecados, que obtuvo la propiciación por la fe en Jesucristo. Y de esta manera sabemos en forma práctica que estamos en Él. Porque aquel que en el que está verdaderamente el amor de Dios se manifiesta, se da a conocer que Dios está en él, que su palabra es guardada en su vida y es practicada y puesta en evidencia por su conducta. Por eso dice el verso 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo, como Jesucristo anduvo. El que habla y dice tiene que ser congruente con lo que hace. Y esta es la practicidad que el apóstol Juan estaba mostrando y le estaba dando a aquellos creyentes de aquel primer siglo y después de Jesucristo. Y les estaba mostrando cómo debían vivir. Entonces nosotros también ahora tenemos la palabra de Dios y tenemos estos escritos que Juan escribió, guiado por el Espíritu Santo, para conocer que la palabra de Dios nos previene de pecar y si ocasionalmente pecamos, tenemos a Jesucristo como el abogado, como Jesucristo el justo, el abogado ante el Padre al que recurrimos y podemos confesar nuestros pecados, ponernos de acuerdo con Dios en tratar el pecado como tal y reconociéndolo para confesarlo y apartarnos de él. Y saber que Jesucristo es nuestra propiciación, aquel que cargó nuestros pecados y cargó también con la ira de Dios para limpiarnos de toda maldad
y ocupar nuestro lugar allí en la cruz, derramando su sangre por nosotros. Y lo práctico de entender y saber que debemos conocerlo cada día por su palabra y guardar su palabra, ponerla en práctica, obedecerla y andar como Él anduvo. Dice también, o encontramos en 1 Juan 4, 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Acá nos muestra también Juan que hay algo que surge en Dios, que Dios es movido por su naturaleza, que es el amor. El amor de Dios, Dios es amor. Hay amor en Dios y Dios es amor. No solamente lo hay, sino que Él es amor. Está en su naturaleza, en su ser. Y por ese amor, Dios lo mostró enviando a su Hijo único al mundo para que podamos vivir por Él. Porque el pecado nos tiene a la humanidad en una condición de muerto, de separado de Dios. Y el amor consiste en esto, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y ese amor hizo que envíe de los cielos a su Hijo Jesucristo en propiciación, para aplacar la ira de Dios, para estar satisfecha la justicia de Dios y la humanidad poder tener el perdón de los pecados. Solamente aquellos que acuden a Jesucristo en busca de este perdón y creen que Jesucristo entregó su vida en la cruz derramando su sangre en su lugar y creen y lo reciben en su vida a Jesucristo como el Señor y Salvador, pasan a obtener esta salvación y pasan a obtener se hace realidad esta propiciación, esta satisfacción de la justicia de Dios en la ira que Él tiene derramada en su Hijo y que no es derramada en nosotros, no es derramada en tu vida. Jesucristo murió por vos, dando su vida en tu lugar como propiciación, para aplacar la ira de Dios, para darte paz en tu vida. Y esto es porque Dios es amor y su amor hizo posible que puedas obtener esta salvación, la vida eterna, el perdón de los pecados y obtener esta paz en tu vida, creyendo solamente en Jesucristo como el Señor y Salvador. Tomaste esta decisión, ya sos un hijo de Dios, ya tenés el perdón de tus pecados. Si aún no lo hiciste, Jesucristo entregó su vida por vos. Acércate a Él, cree que Él dio su vida por la tuya, que Él ocupó tu lugar, que Él cargó tus pecados y que Él también cargó la ira de Dios en Él, para que no la cargues en tu vida y tengas que ser condenado eternamente. Él quiere darte la salvación y la vida eterna. Acércate por la fe a Jesucristo. Cree que Él murió por vos como el Señor y Salvador de tu vida. Aceptarlo por la fe en tu vida. Que Dios te bendiga.